Bueno, hoy es martes y los martes son de economía y del profesor Antonio Siriaco, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Y hoy más pertinente que nunca porque ayer justamente el Banco Central emitía un informe sobre el índice de precio al consumidor y la inflación. Y dice que por segundo mes consecutivo, en el caso de la inflación interanual, va disminuyendo. ¿Eso Mira, es así, maestro? no, obviamente que sí, pero lo que me preocupa es lo lento de la bajada de la inflación interanual. Incluso cuando uno observa la inflación subyacente, que es aquella que donde tú puedes ver el impacto de la política monetaria y el impacto incluso de los incrementos de la tasa de política monetaria, porque no incorpora esa inflación los elementos que son muy volátiles como los precios de la energía, los precios de los alimentos, aún todavía sigue en un 7%. Incluso por encima de la inflación acumulada de enero a agosto, que es de 6.1. Por lo tanto, todavía, al margen de los esfuerzos que está haciendo el Banco Central, pero los niveles de inflación siguen lentamente disminuyendo. Cuando uno ve la estructura y la composición de la inflación, donde mayor incidencia y peso o incremento hubo, fue en los primeros 3 quintiles, donde precisamente están los grupos más vulnerables. Y lo que más subió otra vez, Y los alimentos y bebidas no alimentos, alcohólicas. exactamente. Entonces, hay un elemento ahí de incidencia y redistributivo que todavía está pesando mucho en los sectores de bajos ingresos. Yo creo que es una situación un tanto compleja, porque cuando uno observa también todo el entorno internacional, el mismo Banco Central lo señala en ese informe, uno observa las declaraciones, por ejemplo, en una conferencia que dio la directora general del Fondo Monetario Internacional. Conjuntamente en esa conferencia estaba el director general del Banco Mundial. Y ellos visualizan el 2023 como un año un tanto difícil. Sí, hablan de retroceso. De recesión, porque cuando tú analizas y observas el comportamiento de la economía norteamericana, que es la que nos toca muy de cerca a nosotros, los pronósticos que hay es que la economía esté en una recesión o caiga en una recesión. Todavía no se ha reflejado en el mercado de trabajo por una situación quizás de venta de inventario. Se da una situación inversa en el mercado de trabajo. Claro, pero eso... ¿Y cómo se explica eso? Que haya recesión, Sí. pero haya pleno empleo. No, lo que ocurre es que, por ejemplo, las economías, esas economías que en los tiempos de bonanza, por ejemplo, acumulan inventario, pero cuando hay un elemento de recesión, venden inventario. Entonces, no una producción nueva, sino una producción que ya se había creado. Entonces, la producción nueva, más que aumentar, disminuye, pero tú tienes un inventario ahí que te va a mantener siempre un nivel de empleo. Eso es básicamente lo que está ocurriendo. Pero ya hemos visto que... Pero eso es muy limitado y eso tiene un horizonte temporal muy corto. Pero un elemento de la evolución de la economía de Estados Unidos es que la manufactura, por ejemplo, ha crecido. Claro. El comercio disminuye un poco, se restringe, pues sobre todo por las medidas que ha adoptado la Reserva Federal, pero la manufactura aumenta. Inclusive confronta el problema de falta de mano de obra. Bueno, o de limitada oferta de mano de obra. Bueno, todo eso también hay que decirlo. La misma pandemia trajo una situación de recomposición en el mercado de trabajo y el mercado de trabajo, muchos salieron del mercado de trabajo, muchos se fueron obviamente a otras actividades. Y tú encuentras que en determinado tipo de actividades, por ejemplo como la que tú mencionas, o en la agricultura, hay escasez de mano de obra. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que también por el efecto oferta y demanda, los precios de la mano de obra, que es el salario, tiende a aumentar. Sí. Y eso obviamente trae como consecuencia que atiza más los niveles de inflación, o sea, la inflación de costo, porque el salario juega un papel importante en la estructura de costo. Y eso es un elemento que también está presente en aquí Estados en la economía dominicana. Bueno, y en Estados Unidos. Sí, pero de allá se refleja aquí, ¿verdad? Claro, se refleja aquí por lo que todos sabemos, por ese ciclo común que hay entre ambas economías. Siriaco, y perdón Adalberto, hoy estamos a 10 de octubre, estamos ya en el último trimestre del año, viene Navidad, la demanda aumenta. ¿Qué pudiéramos esperar
en términos de comportamiento de la inflación, porque en diciembre la gente igual compra mucho y si no hay dinero inclusive se endeuda. No, yo pienso que la inflación este año se va a mantener cercano al 8%. No va a pasar el día. Yo pienso... No va a llegar el día. Yo pienso Pero que igual no. está muy por encima de la meta Claro, promedio. porque mira qué ha ocurrido. O sea, obviamente que hay un componente importado que ha estado represado por los subsidios. Entonces, fíjate que la situación en el entorno, los precios han bajado un poco, pero el promedio de los precios del petróleo están por los 90. No, volvió a subir. Y volvió a subir. Entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente que el gobierno está y va a tratar de que esos incrementos no se transmitan básicamente a los bienes finales, a la población, y eso es una especie de represa. Y el mismo Banco Central lo dice, que en parte esos niveles de inflación que han cedido se debe a que ha habido una política de subsidio que está conteniendo esa transmisión de precios. Al final eso es una deuda, porque al final eso habrá que pagarlo en algún momento, porque son precios que no se transfieren, quien lo está absorbiendo es el gobierno y en algún momento habrá que pagarle a los que importan precisamente los combustibles. Y eso es un elemento que yo creo que va a ocurrir este año y por eso entiendo que la inflación estará en la horquilla entre un 8 o quizás se sube un 9. ¿Y la situación de Europa? Porque en Europa sí que se soltó el loco. Bueno, en Europa ya sí se habla de recesión en varios países y países tan importantes como Alemania claro, e Inglaterra. Europa vive una situación muy difícil. Yo pienso que es el continente, el área económica donde más fuerte le ha impactado este conflicto y le seguirá impactando. Todos sabemos lo que ocurrió la semana pasada. Eso sigue tensa mucho más esos mercados y Europa ha perdido competitividad. Eso es lo que ha reflejado y se está reflejando en su moneda. Las economías incluso, muchas de ellas, como el caso de Alemania, que se ha convertido, que ha sido la locomotora de Europa, no obstante va a tener un crecimiento incluso muy por debajo de su crecimiento promedio. Por primera vez en más de 30 años tiene déficit en su balanza comercial. Y el mismo bloque de la Unión Europea, que siempre ha sido un bloque superavitario, también este año va a tener un déficit en su relación con el resto del mundo en términos comerciales. Y eso tú observas claramente. ¿Eso tiene impacto aquí? Claro, tiene sus impactos, quizás no tanto como lo que ocurre en Estados Unidos, pero tú sabes que en estos momentos tener un euro con un nivel de depreciación, eso le quita capacidad al europeo de hacer viajes, de montarse en un avión y venir a la República Dominicana. Y nosotros que estamos exportando banano y cacao. Entonces, esos dos productos es prácticamente Europa. Claro, eso no limita. Los precios más bajos. Y entonces también el hecho de que la capacidad de demanda, su nivel de ingreso haya disminuido, por lo tanto eso afecta a nuestras exportaciones, como tú has dicho, de banano y de café orgánico. Todo eso claramente que tiene un impacto en el comercio internacional. Eso restringe el intercambio comercial entre ambas, tanto la Unión como la República Dominicana. Es decir, que cuando tú escuchas y ves esos pronósticos del fondo y del mismo Banco Mundial, es tomando en consideración que todo el comercio a nivel mundial se va a achicar porque va a haber menos actividad económica. Fíjate que quizás por primera vez en los últimos años, en los supuestos que sustentan el presupuesto de la República Dominicana, en el 2023, por primera vez en los últimos 10 años, aparece que la República Dominicana va, o se pronostica, tendrá un crecimiento por debajo de su crecimiento potencial. No de un 5, no, de un 4.8. Eso es un informe oficial. ¿Qué significa eso? Que también se prevé que todo ese achicamiento del comercio internacional, de la actividad económica, va a afectar claramente a la República Dominicana en sus diferentes renglones. Menos personas vendrán a la República Dominicana a hacer turismo. La inversión extranjera posiblemente se ralentice un poco. Y el comercio también, con nuestros principales socios comerciales, se ralentizan un poco. Entonces, todos esos son elementos que de una forma u otra tienen un impacto
en la actividad económica aquí en la República Dominicana. Y el próximo año es preelectoral. Ay, Dios. No, y el mismo presupuesto en cierta manera refleja eso, porque Sí. ¿qué te refleja el presupuesto del año 2023? Que hubo un incremento importante a la partida presupuestaria de la Presidencia de la República. Por lo tanto, claro, eso tiene muchas lecturas. Muchas lecturas. Una lectura puede ser esa, que hay un año electoral. El presidente de la República es una persona que vive en contacto permanente con la población. La población siempre hay elementos de reclamos y cuando tú tienes para responder a esos reclamos, eso obviamente te conecta aún más en términos políticos. Es decir, que pasar de un presupuesto de 80,000 y algo a 119,000, estamos hablando de un salto importante. De manera que también esa lectura... Va a correr más dinero y probablemente eso claro, se traduzca en entonces, inflación, ¿verdad? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, que ese dinero está bastante bien focalizado, pero la inflación evidentemente no es una inflación de carácter monetario, desde mi punto de vista. Es una inflación que es importada, que tiene mucho que ver con el entorno y que en la medida que eso se contenga con la política de subsidio, claramente que eso contiene la inflación, pero ojo, que eso alguien tendrá que pagarlo en el futuro. En economía no hay almuerzo gratis. Así es. Se acabó el tiempo, Antonio Siriaco, que es lamentable. Y se nos acabó el tiempo aquí, Millicent, a nosotros también. Mañana miércoles volvemos. Viene el ministro de Trabajo. Mañana vamos a conversar con el ministro de Trabajo, que va a anunciar indudablemente un reajuste general. Que es importante. De salario. Es importante eso. Así que no se pierdan el programa de mañana, amigas y amigos televidentes. Y gracias por su